Alex Zülle mantiene el liderato tras quedar aclarada una confusa situación que le situaba como positivo en un control antidopaje efectuado en la Vuelta al País Vasco. En la primera etapa de montaña, magnífica actuación de Marino Alonso, que consigue la victoria y se queda a solo 4 segundos del líder. Jean-François Bernard, primer abandono importante de la Vuelta, una sensible baja para el equipo de Pedro Delgado. La imagen la protagonizan Tony Rominger y su espectacular choque contra una de las cámaras de televisión española. Recordemos que el año pasado Tony Rominger también tuvo un percance en los últimos metros de la etapa que concluye el Ávila. Hoy se ha saldado con una contusión para el suizo. Ya lo escuchaban en el... En la Plaza Mayor de Salamanca hay nervios. Esperamos a Zülle, pero tememos que no acuda al control de firmas. El suizo, sin embargo, aparece sonriente como siempre, protegido por sus compañeros de equipo. Solo habla a periodistas suizos. En español se limita a contestar no, no, no. Zülle huye de todos. Aparece Sainz, que ya sabía del asunto, y se deja oír con afirmaciones contundentes. De momento no nos podemos enterar nunca nadie, porque todo lo que hay son comentarios y habladurías. Después de que el comentario pase algo serio, si es que tiene que pasar, ¿eh? A ver si no vamos a ser una sorpresa y vamos a estar haciendo aquí el canele. Con los protagonistas de esta historia en carrera se suceden los acontecimientos que cambian el transcurso de los hechos y dan sentido a las declaraciones de la mañana. Los comunicados de la UCI y de la Federación Española aclaran todo el asunto. El positivo se decide el martes 27 a la vista de los análisis y debido a que no se posee ningún certificado en el que se especifique que el corredor haya de tomar esta sustancia por receta médica ni que se ingiriera por aerosol. La Federación Española comunica a la Suiza y a Pablo Antón, manager de la ONCE, verbalmente la decisión. Dada la gravedad del asunto, la española consulta con la UCI y se reafirma en el positivo el miércoles. Al día siguiente, la ONCE presenta un certificado del Colegio de Médicos Asturiano y del doctor del equipo en el que se prueba que Zülle ha tomado el producto bajo decisión médica. Ese mismo día por la noche se anuncia el supuesto positivo de Zülle. Hoy mismo, el comité de competición reunido en sesión de urgencia estudia la documentación aportada y considera que ya no ha lugar al positivo. Como cierre definitivo al asunto, aquí está una de las hojas de la relación de sustancias prohibidas en la que se recoge que la utilización de este producto en aerosol es legal y no puede ser considerada como dopaje. Ahora lo primero que tenemos que hacer es hablar con nuestro presidente, con José María Arroyo, ¿no? Para analizar con él todo el caso, todo el proceso, y que la ONCE también determine a ver qué es lo más interesante para la propia ONCE hacer y qué actuaciones va a seguir la propia ONCE. Hombre, para mí el ciclismo prácticamente significa todo, ¿no? Desde los 12 años estoy subido a una bicicleta compitiendo, he viajado mucho gracias a este deporte y pues la verdad que ahora mismo llena casi todo lo que es mi vida, ¿no? Acompañamos en la firma a Laudelino Cubino, reciente ganador de una etapa de la Vuelta a Aragón. Cubino parece afrontar en un buen momento de forma la primera jornada montañosa de la Vuelta, en un terreno que él conoce muy bien, en una de sus primeras oportunidades. Bueno, he tenido otras oportunidades, hay veces que lo he hecho bien, otras que lo he hecho regular. He ganado varias etapas y bueno, quizá no haya logrado ningún triunfo absoluto, pero estoy satisfecho de mi trayectoria en la Vuelta a España. Me refiero que dentro de esta vuelta, esta es tu primera oportunidad, porque hay montaña. Sí, se puede decir que hoy comienza la Vuelta a España de verdad, ¿no? Hoy es la primera etapa dura, es una etapa realmente importante dentro de las que van a marcar la Vuelta a España. Y si además, como parece, la climatología no nos va a acompañar, esto va a hacer que sea mucho más dura aún. La presencia de 3 puertos de montaña, el de la Peña Negra, el de Serranillos y el de Navalmoral, era una importante primera toma de contacto con las cumbres para los 167 participantes al inicio de la 5ª etapa de la Vuelta a España. Alex Zülle, después del susto, comentaba con su compatriota Tony Rominger las incidencias de una jornada que sin duda recordará. Se salía, por tanto, ante la presencia de esos 3 pasos de montaña con un ritmo de precaución y en la primera hora se cubrían 31 kilómetros de carrera.
Solo se animaba el ritmo en el sprint especial del Tomillar a 189 kilómetros, donde Saitov se imponía a Fabiano Fontanelli. Tercera plaza para Marco Lieti, que aprovecharía posteriormente esa aceleración para protagonizar un tímido intento que iba a concluir unos kilómetros más adelante. El que lo haría con mayor éxito era Bart Boskamp, este holandés del equipo TVM, que a 177 kilómetros de la conclusión y cuando la lluvia aparecía en la carrera, mientras que Iñaki Gastón reparaba sobre la marcha algunos problemas en su bicicleta, ponía tierra de por medio e iba alcanzando una ventaja que en esos momentos, todavía por el llano, aunque con frío y con lluvia, se situaba ya en 3 minutos y medio. Quedaban muchísimos kilómetros por delante. El holandés Boskamp no es precisamente un acreditado escalador, de ahí que no hubiese ningún tipo de reacción en el pelotón. Al paso por la meta volante de Piedrahita, a 152 kilómetros para el final, Bart Boskamp llegaba a tener ya una ventaja de 5 minutos y 20 segundos sobre el pelotón. Comenzaba el holandés a subir el primer puerto de la jornada, el de la Peña Negra. Espinosa y Consoni, a 5:20 de Boskamp, pasaban bajo la pancarta de la meta volante. La dureza de las condiciones atmosféricas queda patente en estas imágenes, con niebla incluso en la ascensión de la Peña Negra, que el pelotón subió a tren. La nieve, que estaba también presente en la cuneta de este alto de la Peña Negra. Mucho frío y desde luego atrás no había ningún ánimo para saltar del grupo. Bajaba con precaución ya Bart Boskamp y en la cima, a 4 minutos y 11 segundos, Antonio Miguel Díaz afianzaba su liderato de la montaña sobre el escocés Robert Millar. Tony Rominger pasaba en cuarta posición. Iba acusando poco a poco el peso de los kilómetros y sobre todo de esa ascensión al alto de la Peña Negra que había hecho Bart Boskamp. Se reducía su ventaja de esos 5:20 y los 4:11 que tenía ya se iban aún reduciendo más ante el control de los hombres de la 11. Faltaban 115 kilómetros para terminar. Un poco más adelante, en el sprint especial de Barajas, a 112 para la conclusión, 4:08, mientras que Tony Rominger sufría una avería mecánica. Desde luego la etapa de Ávila no se le da muy bien, no tiene mucha suerte el corredor suizo del equipo que dirige Juan Fernández. Se avivaba un poquito el ritmo, de ahí que la ventaja de Boskamp fuera a 100 kilómetros para la conclusión de 3 minutos y 5 segundos. Lo intentaba también el colombiano del equipo Kelme, Ángel Yesid Camargo, aunque no iba a tener mucha fortuna el hombre que dirige Álvaro Pino, porque el control que imponían los corredores de Manolo Saiz hacía que cayera en su intentona el colombiano del Kelme. Reponía fuerzas un ya exhausto Bart Boskamp, que mantenía apenas 2 minutos de ventaja sobre un pelotón que ya alcanzaba al colombiano del equipo Kelme. Se iba a iniciar dentro de muy poco la subida al segundo puerto de la jornada, el de Serranillos, donde Martín Farfán rompía en primera instancia las hostilidades. Estaba a punto de ser alcanzado, ese es el momento, Bart Boskamp. Y empezaba a quedarse Jean-François Bernard, que unos kilómetros más adelante abandonaría. Junto a él otros 6 corredores, por lo tanto quedan 160 ciclistas en carrera. De momento lo intentaban Quevedo y Farfán, que se iban por delante, tomaban unos metros de ventaja. Ahí está el vallisoletano del equipo que dirige Javier Mínguez, tomando la rueda de Martín Farfán. Eduardo Chozas, que también se mostraba muy activo en esta ascensión al alto de Serranillos. Tras él se iban Laurent Dufaux e Iñaki Gastón. Alcanzaban a Quevedo y Farfán, y de nuevo en grupo, hasta que Fabio Rodríguez, a unos kilómetros
de la cima, todavía quedaban 7 kilómetros para la cima, era el que tomaba ventaja. También Vicente Aparicio intentaba alcanzar a este hombre, a Fabio Rodríguez, y por detrás se formaba junto con Vicente Aparicio un grupo de 8 corredores con Chozas, Antonio Miguel Díaz, Gastón, Murguialday, Álvaro Sierra, Yalaber y Marino Alonso, a la postre vencedor de la jornada, y que era uno de los últimos en integrarse a ese grupo perseguidor que por la cima del puerto de Serranillos a 64 kilómetros pasaba tan solo con 8 segundos de retraso sobre Fabio Rodríguez. En el pelotón se seguía subiendo a tren con todos los favoritos, vigilándose y guardando fuerzas para la etapa de mañana. Escasa la ventaja de Fabio Rodríguez sobre este grupo, mientras que el gran pelotón pasaba a 1:10 de la cabeza de carrera, que enseguida alcanzaba el grupo a Fabio Rodríguez, y observen con qué facilidad, con qué riesgo bajó Eduardo Chozas, que tomó una ligera ventaja sobre sus compañeros de fuga. Sin embargo, ya en la parte del llano prácticamente Eduardo Chozas era alcanzado de nuevo por ese grupo de Aparicio, Antonio Miguel Díaz, Gastón, Murguialday, Álvaro Sierra, Marino Alonso, Yalaber y Fabio Rodríguez. Iban acercándose, llegaba a tener 1:35, de ahí que el trabajo de los hombres de la 11, fundamentalmente a cargo de Herminio Díaz Zabala, diera al traste con las posibilidades de esos hombres. Ahí había corredores peligrosos en la clasificación general, y a 41 kilómetros de la meta era alcanzado el grupo de Gastón y Chozas. Ahí vemos ya a Jean-François Bernard en el coche, era la cara y la cruz para el equipo Banesto, puesto que en esos momentos, a 40 de la conclusión, Marino Alonso saltaba del grupo. Se iba a iniciar dentro de muy pocos kilómetros la ascensión a la tercera cima de la jornada, el puerto de Navalmoral. Intentó salir también Laudelino Cubino tras la rueda de un Marino Alonso que iba tomando una clara ventaja en un terreno que, si no es el suyo, sí que sabe defenderse. El corredor zamorano, nacido en Zamora, afincado en Cantabria. Se formaba un grupo perseguidor con Farfán, Gastón, Bruinel y Cubino. Peligrosa la escapada de Cubino, de ahí que los hombres del Banesto tiraran fuerte para alcanzar al grupo que perseguía a Marino Alonso. Alex Zule, de momento, se quedaba con muy poca compañía, tan solo Eric Breuking y Johan Bruinel, que iba por delante. Marino Alonso por Navalmoral pasaba con 1 minuto y 15 segundos sobre el grupo de Cubino, Gastón, Farfán y Bruinel, y a 1:40 lo hacía el pelotón encabezado por Robert Miller, que conseguía así algunos puntos más para la clasificación de la montaña. Se iba acelerando poco a poco el ritmo, siempre con el mando de los hombres que dirige José Miguel Echavarri. En el terreno de llano se defendía perfectamente Marino Alonso, mientras que el grupo perseguidor, a 15 kilómetros de la conclusión, era alcanzado por un perfecto trabajo de los compañeros de equipo de Marino Alonso. Se quedaba ya pues sin nadie que le persiguiera claramente Marino Alonso, aunque había mucho interés en que no tomara una clara ventaja, puesto que estaba situado tan solo a 32 segundos en la clasificación general. A 10 kilómetros todavía mantenía 1:39 Marino Alonso, no bajaba la diferencia a 5 kilómetros, puesto que todavía era de 1:17, había bajado muy poco. Se tiraba muy fuerte en la cabeza del grupo para reducir al máximo las diferencias que sacara este hombre, que en la difícil cuesta de entrada a Ávila mantenía 50 segundos y ya veía que podía estar clara su victoria. Con mucha potencia se aseguraba Marino Alonso, mientras que Tony Rominger intentaba, en esa corta pero dura cuesta de entrada a Ávila, sorprender al resto de sus rivales. No lo iba a conseguir Tony Rominger. Lo que sí iba a conseguir Marino Alonso era un magnífico triunfo en la quinta etapa de la Vuelta a España. A 28 segundos llegaba el grupo con todos los favoritos. Tony Rominger se imponía en el sprint a Jesús Montoya y después sufría
ese aparatoso golpe contra una de las cámaras de televisión española. Afortunadamente, sin mayores consecuencias para el suizo del equipo que dirige Juan Fernández. Victoria, pues, para Marino Alonso, la primera de etapa que consigue en sus distintas participaciones en la Vuelta a España. Profesional desde el 86 y hoy un triunfo importantísimo para él y para su equipo. Se quedaba Marino Alonso tan solo a 4 segundos de haber alcanzado el doble objetivo de la victoria de etapa y el jersey amarillo de líder, que por el momento, por quinto día consecutivo, mantiene Alex Zülle después de ese susto de hoy con la confusa situación del control antidopaje. Bueno, esta etapa es suficiente. La verdad es que al final pensaba que podía coger incluso medio amarillo, pero bueno, al final he pasado la meta y he visto que ya venía nadie detrás y bueno, bastante contento con la victoria de etapa. Hemos intentado algunos corredores ganar la etapa, movernos un poco, ¿no? Pero al final esta etapa realmente no ha sido tan dura como cuando se afronta en la 17ª etapa, por ejemplo. Tampoco se ha subido Peña Negra a un ritmo de dureza, ¿no? El primer puerto, y el resto, Serranillos ya sí, pero ya no es suficientemente duro si no se empieza desde el principio. Aún así, pues creo que ha sido bonita. Vamos ya con las clasificaciones. Recuerden, ganador de la etapa Marino Alonso con 6 horas, 8 minutos y 29 segundos. Ha adelantado en 28 segundos al grupo de favoritos encabezado por Tony Rominger, seguido de Jesús Montoya, Enrico Zaina. La quinta plaza para el líder Alex Zülle. En la clasificación de las metas volantes, José Antonio Espinosa mantiene 2 puntos de ventaja sobre el corredor italiano del Navigare, Fabiano Fontanelli. La tercera plaza para Marco Lietti, aunque ya a 9 puntos del corredor del Deport Public, José Antonio Espinosa. En la clasificación de los sprints especiales, apretadísimo duelo entre Marco Lietti, Asiate Saitov y Fabiano Fontanelli. Los dos italianos y el ruso del equipo Kelme, se hallan empatados a 11 puntos. Es una muy disputada clasificación esta de los sprints especiales. En la montaña, Antonio Miguel Díaz ha afianzado su posición, ya tiene 30 puntos de adelanto sobre el escocés del TVM, Robert Millar. Tercera plaza para el hombre que protagonizó la más larga escapada de hoy, Bart Boskamp, con 16 puntos. En la regularidad, Logan Jalabert, 66 puntos, por Tony Rominger, 53, Jean-Paul Van Poppel con 45, Alex Zülle 42, Alfonso Gutiérrez con 37. Y en la clasificación general, merced a su escapada de hoy, Marino Alonso se ha situado tan solo a 4 segundos de Alex Zülle. Tercera plaza para Jalabert a 29, a 30 se quedan Breukin y Rominger de cara a la importante contrarreloj de mañana.